Entonces, chicas y chicos, em, estamos en la unidad de libertad de expresión y el curso está construido de tal manera, está construido, no está deconstruido, está construido de tal forma que los temas les empiezan a hacer sentido. Entonces, hoy día vamos a ver una figura o un tema que está metiendo con harta fuerza, yo creo que ustedes incluso lo han visto en la prensa, em, y en el fondo en el medio de los abogados, pero también de las personas, de los periodistas y de las personas dedicadas a la tecnología. Y yo coloqué esta clase en esta sección del curso porque mezcla temas de libertad de expresión con temas tecnológicos, con temas de protección de datos personales. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo estas distintas temáticas, estas distintas disciplinas que parecen tan separadas como la privacidad, la libertad de expresión, el funcionamiento técnico de Internet eh, y la protección de datos personales se van entrelazando y cómo algunas figuras no se entienden si uno no tiene un panorama un poquito más amplio. Entonces, hoy vamos a hablar del llamado derecho al olvido. ¿Han escuchado alguna vez sobre el derecho al olvido, verdad? Suena bien bonito, derecho al olvido. El derecho que tiene uno a que lo olvide. Ojalá uno tuviese el derecho a que te olviden, así como que por, porque si uno tiene un derecho, ese es un derecho exigible y por tanto tiene que haber una obligación que sea correlativa a ese derecho. Por tanto, si yo tengo un derecho a que me olviden, entonces yo puedo obligar a la persona a olvidarme y la vida sería fácil si uno pudiese hubiese una exigibilidad de esa obligación. Lamentablemente no la hay y finalmente el derecho al olvido es una especie de término, esto lo hemos visto hartas veces durante el curso, término marquetero, para algo que es bastante más técnico, jurídica y incluso en términos tecnológicos. ¿Pero ustedes han escuchado alguna vez derecho al olvido? ¿Les suena? ¿En la tele? ¿En la radio? ¿Sí? Ya, lo han escuchado entonces. ¿Y han leído alguna vez a Borges? Era leer. ¿Cómo se llama el libro donde está este cuento? Mm, ¿Ficciones? Creo que este cuento está en ficciones. ¿Han leído alguna vez a Borges? En ficciones, que es un libro muy bueno de cuentos cortos, que es realmente bueno. Quizás es porque el primero que yo compré de Borges, pero me acuerdo que lo leí y me alucinó. Hay un cuento que se llama Funes el Memorioso. Y el cuento de Funes el Memorioso es bien entretenido porque todos estos cuentos de... Porque era como súper intelectualoide y europeísta, entonces todos sus cuentos tenían que tener algo como de Hegel y de Kant y cosas así bien epistemológicas y ontológicas y lo que fuese. Em, y el cuento de Funes el Memorioso es el cuento de un individuo que tiene el problema que todo lo recuerda. Pero todo lo recuerda como lo recuerda una computadora, porque en el fondo la mente humana no funciona como una computadora. En el fondo, Eh, por ejemplo, ustedes, como seres humanos, tienen mucha más capacidad que una computadora de ver un billete doblado, un billete de 1.000 pesos doblado o en algún contexto, y identificar, ah, ese es un billete de 1.000 pesos. A una computadora le cuesta mucho eso. Y por eso que tienen que entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero si yo les digo a alguno de ustedes, dibujen un billete de 1.000 pesos, no lo van a dibujar ni por cerca, porque se les van a olvidar todos esos recovecos, cuáles son los dibujos. Uno más o menos cacha que hay un 1.000 a la derecha y que hay un ser humano al medio que parece que era un carrera, que tiene como un gorro, y uno más o menos cacha. En cambio, si uno ya le entregó la foto en alta resolución de un billete de 1.000 pesos de una computadora y le preguntas a la computadora cuál es un billete de 1.000 pesos, te va a pasar la reproducción completa. Entonces, la mente humana funciona muy distinto que los computadores, por mucho que a la gente le gusta decir que son parecidos. Son muy distintos. Y el problema de Funes el Memorioso es que recuerda igual que una computadora. Entonces el tipo se sienta en su cama y recuerda cada uno de los rincones de la habitación. Y camina y se fija en todo y cada uno de los detalles del paraje. En el fondo el tipo se empieza a volver loco. Entonces él para relajarse trata de imaginarse en el fondo de un río en donde no hay nadie, está todo oscuro y el tipo igual ve todos y cada uno de los detalles y todos esos detalles en el fondo lo persiguen y no le dan paz mental
y no lo dejan desenvolverse como un ser humano, porque estos recuerdos extremadamente detallados de cada cosa que él capta de la realidad se almacenan completamente. Nosotros seres humanos no funcionamos así. Entra información y la mayoría la descartamos. De hecho, nuestra vista no funciona, que captamos todo lo que vemos. Nuestro cerebro elige qué es lo que capta de lo que está en el campo visual y qué es lo que recolecta y qué es lo que almacena. Entonces, Funes el Memorioso tiene este problema de que recolecta, capta y graba todas y cada una de las percepciones que tiene y eso no lo deja desenvolverse. Y hoy día, que vamos a ver el derecho al olvido, vamos a ver justamente cómo esta ubicuidad de la información en Internet y persistencia de la información en Internet puede afectar a los individuos en el desenvolvimiento de sus vías sociales, sus vías humanas, y en el ejercicio de sus derechos. Lean ficciones de Borges porque es un muy buen libro y dentro de estas Funes el Memorioso está la Biblioteca Babel y otros libros, otros cuentos bien típicos de Borges. Entonces, derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Y si uno lo piensa en términos literales, como les decía en un principio, derecho al olvido, el derecho que yo tengo que me olvide. No existe tal cosa porque tú no puedes obligar, no puede haber una obligación correlativa al derecho de obligar a alguien a olvidar. Y en términos históricos se ha utilizado en términos de derecho al olvido previo a la emergencia del ciberespacio de Internet en un sentido más amplio, con algunas disposiciones del ordenamiento jurídico que efectivamente buscaban entregarle a la persona una especie de segunda oportunidad. Entonces, por ejemplo, hay normas sobre eh, la eliminación de antecedentes penales transcurrido cierto plazo de tiempo. Entonces, dependiendo si es una falta, un crimen, un delito, uno tiene derecho que transcurrido cierta cantidad de tiempo se limpie tu hoja de antecedentes penales y uno tenga más o menos un borrón y cuenta nueva y diga, ¿sabes qué? Yo cumplí mi pena, me rehabilité, cumplí mi deuda con la sociedad y yo quiero, en el fondo, poder buscar un trabajo, quiero poder desenvolverme en la sociedad sin que esta acción que yo realicé en algún momento me pese el resto de mi vida. Lo mismo con los antecedentes comerciales. Hoy día la ley establece que luego de 5 años tienen que ser borrados, lo que significa que, está bien, yo puedo haber sido un mal pagador, yo puedo haber sido un deudor irresponsable, yo puedo haber caído en insolvencia, pero en algún momento yo tengo derecho a que eso se deje de tener en consideración. Pero el derecho al olvido, como se entiende hoy por hoy en la discusión relativa al ciberespacio, tiene que ver con la responsabilidad de los intermediarios y de las plataformas, en particular de los motores de búsqueda. Y por tanto, cuando uno habla de derecho al olvido, hoy por hoy en la discusión pública, lo que se está discutiendo es si los individuos pueden recurrir a Google, a Yahoo, a Altavista ya no existe, pero a Bing, o algún motor de búsqueda y decirle, ¿sabes qué? Cuando yo busco mi nombre o mis datos personales, dentro de los resultados de búsqueda, hay resultados de búsqueda que afectan mi honor, o afectan mi privacidad, o afectan mi derecho a reinsertarme en la vida económica y social. Por tanto, como esos son mis datos personales, yo te pido a ti, Google, que canceles esos datos. Y por tanto, cuando alguien busque Pablo Violier, yo quiero que no aparezca esa foto de un carnet universitario en donde salgo lo que sea, porque la gente quiere ver si yo soy un profesional responsable y buscan Pablo Violier y sale esa foto y no me contratan y eso me afecta. Entonces yo quiero que esa foto no aparezca. Y si se fijan, entonces esta discusión está muy relacionada con la la segunda unidad del curso, que es la unidad sobre protección de datos personales. En el fondo, lo que se está discutiendo aquí es si los titulares, en términos de titulares de datos personales, pueden ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de intermediarios de Internet, respecto de motores de búsqueda. Y por tanto, los titulares solamente van a poder ser efectivos este derecho si esos intermediarios, estas plataformas o estos motores de búsqueda, son considerados por la ley como responsables de bases de datos.
¿Se acuerdan cuando hablamos en la unidad sobre protección de datos personales que existían distintos actores dentro de esta relación? Y estaba el titular, estaba el responsable, estaba el intermediario, estaba el mandante, eh, eh, y se podían hacer otras distinciones, pero en general estaba la base de datos, estaba el responsable, que es el que maneja y toma las decisiones sobre la base de datos, y estaba el titular, que es a quien refieren los datos en particular. Entonces la discusión, en el fondo, es, ¿puede ser considerado el motor de búsqueda como un responsable de bases de datos? Y ante eso, lo que dicen los motores de búsqueda, Bing, Google, en particular Google, porque Google es una especie de monopolio en términos de buscadores, es, mira, lo que pasa es que yo no soy un responsable de base de datos, porque yo estos datos no los manejo yo. Los datos están alojados en los respectivos sitios web y yo lo que único que hago es agarrar un término de búsqueda y relacionarlo con el contenido de las páginas web que yo no manejo. Yo no manejo lo que hay en Emol, yo no manejo lo que hay en Wikipedia, yo no manejo lo que hay en la biblioteca Encarta, pero si tú buscas código penal, bueno, yo en base a ese término busco en internet y veo a qué es lo que más se acerca y te pongo de resultado la página del Congreso, la Wikipedia, eh, y no sé, pues, catálogo bello. Pero yo no manejo esos datos. Yo simplemente uno el, el término de búsqueda con el contenido que hay en los distintos sitios web que yo no manejo. Y por tanto, yo solo soy un intermediario y no proceso datos personales. Pero la pregunta es, bueno, pero el solo hecho de agarrar el nombre de una persona y relacionarlo, quiere decir que hasta cierto punto tú sí procesaste ese dato personal. En estricto rigor. Entonces, gran parte de la discusión es, bueno, vamos a ver, tenemos que decidir si los motores de búsqueda son o no son responsables de datos personales a la luz de la ley 19.628 y como consecuencia de su declaración como responsables o no responsables, emerge este derecho de hacer efectivos los derechos ARCO respecto de los motores de búsqueda. Y si yo puedo hacer efectivos mis derechos ARCO respecto a los motores de búsqueda, puedo en fondo ejercer la cancelación. Y como Google no puede borrar la información que está en los sitios web que no administra, la cancelación toma la forma de desindexación. Eso quiere decir que cuando yo busque Pablo Violina, van a salir todos los resultados de búsqueda, menos este porque Pablo dijo que ese no tenía que salir. Y por tanto, no va a aparecer ese resultado dentro del resultado del motor de búsqueda. Se me cayó la diapositiva, ¿verdad? Ahí está. Ahora, esto puede parecer bien pacífico. Bueno, claro, si las personas, Pablo, tú nos has explicado que las personas tienen este derecho fundamental a la autodeterminación informativa y por tanto las personas tienen derecho a mantener el control sobre cómo se manejan, procesan, recolectan sus datos personales y por tanto, en principio, en ejercicio de este derecho a la autodeterminación informativa, los titulares deberían tener el derecho de decidir eh, cuáles son las cosas que aparecen en Internet de ellos y cuáles no. Sin embargo, eh, esto entra o puede entrar, tiene la potencialidad de entrar y pasa en colisión con otros derechos fundamentales. Entonces, claro, si yo ejerzo mi derecho a cancelación y evito y le pido a Google a través de la ley 19.628 que desindexe o desindice eso quiere decir que elimine resultados de búsqueda respecto de cuando el término de búsqueda son mis datos personales, ciertas páginas, en el fondo yo con eso puedo evitar ciertas afectaciones a mi derecho a la honra, a la privacidad, a desarrollar actividades económicas. Pensemos, por ejemplo, si hay un montón de noticias que dicen que yo soy un estafador. Y las noticias son mentiras. O eran verdad y ya no son verdad. Yo era un estafador, pero sé que han pasado 20 años desde que yo era un estafador. Y ahora soy una persona honesta. Y por tanto, yo no puedo dedicar a hacer una actividad económica porque cada vez que alguien quiere hacer un negocio conmigo, sale que hace 20 años yo era estafador. Eh,
Entonces, en el fondo, allí se cautela la honra, la privacidad, el derecho a reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, el ejercicio de este derecho también puede entrar en colisión con otros derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Qué pasa si un medio de comunicación legítimamente cubrió una noticia eh, luego de pasado cierta cantidad de tiempo yo digo, ¿sabes qué? Esta noticia me afecta en mi derecho eh, a la honra, porque yo ya cumplí mi pena. Bueno, es problemático que una noticia que fue cubierta o fue reporteada legítimamente por un medio de comunicación quede indisponible para las personas que la quieran buscar. Porque esa noticia era real en el momento en que se reportó. Por tanto, es problemático que deje de estar disponible. Ahora, hay una discusión, porque el hecho de que algo no esté en Google significa que deja de existir. No, tú eventualmente podrías llegar a través de otros medios, pero el ecosistema de Internet hasta cierto punto está organizado que la principal forma en la cual tú llegas a un contenido o a otro contenido es justamente a través de los motores de búsqueda. Por tanto, es bastante cercano que uno diga, eh, este contenido ya no está, es bastante cercano a, en realidad solamente está, pero no puedes acceder a él a través de los motores de búsqueda. ¿Consultas? ¿Dudas hasta el momento? Estamos en la parte más general del derecho al olvido y luego vamos a pasar a los pormenores y los detalles. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿No hay dudas? ¿Todo súper claro? Ya. Entonces, eh, y lo importante en tener en consideración aquí es que esto es un problema de ponderación. Es decir, las personas que son ultra fanáticas y ultra activistas de la privacidad y la honra son súper fanáticos del derecho al olvido. En cambio, las personas que son súper activistas y súper fanáticas de la libertad de expresión, que tienen tirria al derecho al olvido porque tienen miedo de que eso dificulte la labor de los periodistas, de los investigadores, de los museos, de las iniciativas de memoria histórica. En el fondo, hay poner en la balanza la libertad de expresión y la privacidad. Pero es importante tener en consideración que el derecho al olvido busca abordar un problema que es real. A las personas les pasa eh, que ciertos contenidos que están en Internet los afectan. Y es por la arquitectura de Internet. En el fondo, pensemos en el mundo hace 30 años. Bueno, eh, yo hago una estupidez. Entonces voy y me emborracho y hago un escándalo desnudo en la calle. Y ya puedo salir en el diario, puedo salir en las noticias, pero el soporte de ese contenido es análogo. En el fondo, eh, voy a salir en el diario, pero los diarios dejan de circular y después para ir a buscarlo yo tendría que ir a la Biblioteca Nacional a buscar estos filmes y pedir una copia y poder salir en la tele y bueno, después eso quedan unos VHS que uno eventualmente puede ir a pedir el archivo y, y más o menos el soporte eh, no virtual decae. Cuando ustedes han caminado por la calle, cuando ahora hay funas en la calle, entonces uno camina y están pegadas las cosas con papel y dicen tal y tal persona funado, tal y tal persona funado, tal y tal persona funado. Y yo lo vi el otro día y dije, bueno, es un ejemplo de cómo el soporte decae, porque uno pega esos carteles y esos carteles se pegan carteles encima o se manchan y después deja de estar ahí. Ahora, estas funas eran bien sofisticadas porque tenían un link a un Google Drive. Entonces había un Google Drive que era una especie de repositorio de funados en Chile. Y ese repositorio de funados en Chile, en estricto rigor, si tú sigues pagando el servidor y lo respaldas y lo que sea, es más o menos perpetuo, no decae. Y por tanto, a diferencia del periódico, el VHS, los libros se dejan de vender, dejan de estar en los anaqueles, los periódicos
quedan en las bibliotecas, las noticias en la tele pasan a estar en un VHS de respaldo y esa información más o menos deja de estar disponible. Y por lo tanto puede ser que la gente más o menos se acuerde y lo que sea. Pero es como que el ecosistema te perdona, ya la gente se olvida. En cambio, Internet genera esta ubicuidad y persistencia de la información. En el fondo, es como que Internet fuese víctima de su propio éxito. Y por tanto, si yo tengo un nombre más o menos específico y no me llamo Jorge Pérez, y hago una estupidez, es probable que en 15 años más o en 20 años más, cuando yo busque, esa información va a estar siguiendo, va a seguir estando disponible. Porque una de las características de Internet es que es unitaria. Esto quiere decir que cualquier persona que ingrese a Internet puede tener acceso a todo su contenido desde cualquier lugar del mundo. Y al mismo tiempo, como hablamos, el costo de almacenamiento tiende a cero. Por tanto, la información, en principio, no tendría por qué dejar de estar disponible, especialmente cuando está en iniciativas, eh, no sé, pues en diarios electrónicos que uno esperaría que sobrevivan el paso del tiempo. Y por tanto, es un problema real de las personas que esta información las persiga a través de un periodo extendido de tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo solucionamos este problema? Y una de las soluciones es echar mano a la legislación de datos personales y decir, ¿sabes qué? Como válvula de escape a este problema social, lo que nosotros vamos a hacer es que los titulares de datos personales recurran a través del procedimiento de Habeas Data ante el motor de búsqueda que vamos a declarar como responsable de base de datos para que ejerzan este derecho a cancelación y por tanto ya la información va a estar ahí, pero solamente la podría encontrar alguien muy, 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 muy dedicado a investigar y lo importante es que cuando la persona la googleen, al final del día lo importante es que a la persona cuando la googleen no le aparezcan cosas que le hagan daño. Pero como les decía, esto entra en, genera roces y fricción respecto de la labor de los periodistas, la libertad de expresión y otras labores. Porque ¿qué pasa con los pedófilos? A mí me condenaron por abuso a menores y ¿sabéis qué? Esto me afecta, así que yo quiero que esto se borre. Bueno, pero esa información no era de interés público en algún momento. ¿Qué pasa con los políticos, con las figuras públicas? ¿Tienen las figuras públicas el derecho a que cierta información que ellos consideran difamatoria, injuriosa, deje de estar disponible en Internet? ¿O por el hecho de ser figuras públicas o autoridades públicas están sometidas a un nivel mayor de escrutinio y crítica? Porque, en el fondo, si permitimos a cualquier persona borrar cualquier cosa que salga de ellos en Internet, bueno, no va a salir nada malo sobre ninguna persona, por supuesto. Cualquier persona buscaría borrar aquellas cosas que son malas. Entonces, la pregunta, al igual que la que se pasada, es, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que está en Internet y quién decide lo que no está en Internet? Who watches the Watchmen? ¿Va a decidir la misma persona? Bueno, si decide la misma persona, no va a haber nada malo sobre nadie en Internet. Y tienen que haber cosas malas sobre otras personas en Internet. ¿Por qué? Bueno, Internet es un lugar en donde nosotros criticamos y fiscalizamos a nuestras autoridades, ¿cierto? Eh, ¿Va a decidir Google? Bueno, ¿le corresponde a Google tomar la decisión de que tiene que estar en Internet o no? ¿Lo va a decidir un juez? ¿Lo va a decidir el gobierno? Y esa es un poco la gran pregunta y lo que vamos a empezar a definir y vamos a empezar a analizar cómo este mecanismo en particular, de hacerlo a través de la legislación de datos personales, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Entonces, como muchas cosas en la vida, hoy día estamos en este esquema de derecho al olvido porque en España había un abogado, en el fondo pillo, que dijo, la mejor forma para arreglar el problema de mi cliente es a través de este proceso. Y en el fondo había un ser humano, se llama Mario Costeja. Esto muy por ejemplo del efecto Streisand. El efecto Streisand es cuando tú haces eh, esfuerzos para que algo deje de estar en Internet porque te afecta, y el solo hecho de tratar de borrarlo en Internet hace que tú te veas expuesto aún más. No sé si vieron el caso de la familia de una persona acusada de abuso sexual, que interpuso un recurso de protección y lo ganó, en el fondo, y
obtuvieron una orden de la Corte de Apelaciones en donde se le prohibía a la familia hacer alusión a este caso, y finalmente lo que terminó pasando era que en todo Twitter y todo Internet terminó, en el fondo, eh, hablando mucho más del caso de lo que hubiesen hablado si no hubiese existido el proceso. Eso es un ejemplo del efecto Streisand, cómo es contraproducente muchas veces tratar de borrar cosas de Internet porque finalmente generas mucho mayor visibilidad respecto de lo que tú inicialmente querías borrar. Y un poco eso le pasó al caso de Mario Costeja, porque como era el primer caso, es como el más reconocido. Pero lo que le pasaba a Mario Costeja era que él hace como 20 o 25 años había tenido un embargo. Entonces él tenía una deuda, él iba a hacer un remate, y antes de que se rematara, él había pagado su deuda y finalmente no le hicieron el remate. Y el diario, no me acuerdo si era el diario El Clarín o quien sea, un diario español, en algún momento digitalizó su colección. Y por tanto digitalizó un montón de diarios, de periódicos que eran previo a la época en que el diario funcionaba de forma online. Y eso hizo que cada vez que esta persona, Mario Costeja, alguien lo googleara, saliera la noticia de Mario Costeja le van a embargar y va a haber un remate porque es moroso. Sin embargo, él había pagado esa deuda hace mucho tiempo y de hecho nunca le habían rematado los bienes. Y sin embargo, la noticia decía eso. Y lo que hizo el abogado Costeja es decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer a través de un juicio ordinario porque se demora mucho tiempo, bla, 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 bla. Lo voy a hacer a través de la legislación de protección de datos personales. Y en ese momento, en Europa, no estaba claro si los motores de búsqueda eran meros intermediarios o eran responsables de datos personales. Si eran meros intermediarios, entonces no le correspondía responder a esta solicitud de cancelación. En cambio, si sí eran responsables, eh, sí les correspondía procesar esta solicitud y, en el fondo, declinarla o aceptarla. De hecho, Mario Costeja recurrió ante dos instituciones. Recurrió ante el diario mismo, diciendo, ¿sabes qué? Tienes que borrar esta información porque es respecto de mí, y ante Google. Y lo que hizo la Agencia de Protección de Datos Personales española fue rechazar la solicitud respecto del diario, porque hay una excepción especial para los medios de comunicación, eh, pero acogerla respecto de Google. Y lo que dijo Google es, no, a mí no me toca procesar esta solicitud porque yo no soy responsable de datos personales, de bases de datos. Soy mero intermediario. Y eso terminó en la Corte Europea de Justicia y finalmente la Corte Europea de Justicia dictaminó que Google sí es responsable de datos personales y por tanto tiene que tramitar estas solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y eso fue un poco la consagración jurisprudencial de la figura del derecho al olvido, que no es otra cosa que la decisión de política pública o la decisión legislativa de declarar a los responsables, a los motores de búsqueda como responsables de bases de datos. Y luego, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, en inglés GDPR, lo que hizo fue eh, incluir esta decisión ya a nivel legal. Cuando el reglamento como cuerpo jurídico declara y aclara que los motores de búsqueda sí son responsables y que tienen que hacerse cargo de estas solicitudes. Y eso tiene varias consecuencias. La primera consecuencia es que fíjense en cuál es el proceso que uno tiene que seguir cuando uno hace una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Cuando uno es titular, la primera institución a la cual uno recurre es al responsable, es decir, a la empresa. Yo no voy directo a tribunales, ni voy directo a la Agencia de Protección de Datos Personales. Primero voy ante el responsable. Y eso quiere decir que la primera institución en revisar esta solicitud siempre va a ser una empresa privada. Y luego, si la empresa no me contesta, en Chile en el plazo de 2 días, eh, no me contesta o me deniega la solicitud, porque si me la acepta, bueno, quedamos ahí, porque obtuve lo que quería. Si la institución, el responsable de base de datos, no me contesta en el periodo que establece la ley o me rechaza la solicitud, ahí, en el caso chileno, tienes que recurrir ante tribunales,
el procedimiento de habeas data contiene la ley 19.628, y en el caso europeo, a la Agencia de Protección de Datos Personales. Y si aún así es rechazada, ahí recién tú, en el fondo, recurres ante un órgano estrictamente jurisprudencial, o sea, jurisdiccional, como es una corte de apelaciones o una corte de justicia. Y eso tiene importantes consecuencias en materia, por ejemplo, de debido proceso. Porque finalmente estamos hablando de que aquí hay que hacer un sopesamiento, una ponderación de derechos fundamentales. Cuando le va a llegar a Google esta solicitud, y Google va a tener que decidir si aceptarla o rechazarla. Pero ¿qué pasa en los casos difíciles? En donde hay una persona que eh, fue parte de un fraude, pero han pasado 20 años, pero al mismo tiempo esa persona es político. Entonces ahí uno podría decir, oye, pero si esta persona tiene un puesto de autoridad y es una figura pública, hay un interés público en que se sepa cuál es su pasado, que pueda afectar su reputación. Entonces ahí hay valores en juego, hay bienes jurídicos en juego. ¿Le corresponde a una empresa privada hacer esa ponderación de derechos fundamentales? Porque en principio la ponderación de derechos fundamentales la hacen exclusivamente los órganos jurisdiccionales, lo hacen los tribunales, no las empresas privadas. Entonces, eso nos genera una dificultad de, bueno, ¿quién decide? Pero al mismo tiempo nos genera problemas jurídicos respecto de cuál es la disciplina jurídica que vamos a utilizar. Si lo vamos a hacer a través el ejercicio de los derechos ARCO, lo vamos a hacer desde la perspectiva de la protección de los datos personales. Pero la protección de los datos personales es una disciplina jurídica bien específica, que lo que busca es proteger la autodeterminación informativa de las personas, la protección de sus datos personales y su privacidad hasta cierto punto. Pero aquí estamos viendo que hay una colisión entre protección de datos personales y otros bienes jurídicos mucho más amplios: la libertad de expresión, la honra, eh, el periodismo de investigación, la memoria histórica, cosas que hasta cierto punto sobrepasan el ámbito de aplicación de la protección de los datos personales. Por tanto, la disciplina jurídica de la protección de datos personales, en mi opinión, no tiene las herramientas doctrinarias, dogmáticas, para hacer este tipo de sopesamiento. De hecho, como yo les expliqué en las clases de protección de datos personales, en principio, en ejercicio de la autodeterminación informativa, eh, las solicitudes de los titulares no tienen que ser fundadas. Yo no quiero que tú manejes mis datos personales porque yo no quiero nomás. Bueno, ¿se puede aplicar ese razonamiento cuando estamos hablando de noticias periodísticas o de otros elementos que son parte de la discusión pública por estar en fondo publicados en Internet? Bueno, da la impresión que no, porque si ese fuese el razonamiento, entonces cualquier persona podría bajar de Internet cualquier cosa relativa a su persona, y no es así. Por tanto, eso genera una dificultad mayor. Y al mismo tiempo, nos enfrentamos a cómo funciona en la práctica el ciberespacio. Eh, y la aplicación del derecho al olvido en los términos que yo les estoy explicando, a mi punto de vista, a mi parecer, genera una confusión de roles dentro del ciberespacio. ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos de los distintos participantes del ecosistema digital? Y dijimos que Internet tenía distintas capas, y dentro de esas capas participaban distintos actores. Entonces, por ejemplo, las compañías proveedoras de servicios de Internet operaban en la capa de infraestructura, porque son ellas las que ponen los cables, ponen las antenas, ponen los servidores, y te proveen del servicio de acceso a Internet. Y así los cables submarinos, en fondo, los grandes data centers en donde se almacena nuestra información, tienen que ver con la capa de infraestructura. Son los fierros del ciberespacio en donde el resto de las interacciones ocurren. Y hay otra capa que es la capa lógica, donde están
los programas, los protocolos, y ahí hay organizaciones internacionales dedicadas a monitorear cómo se asignan las direcciones IP, o monitorear cómo evolucionan los protocolos de cifrado o los protocolos de comunicación, cómo evoluciona el HTTPS, cómo evoluciona el HTML, y en el fondo cuál es el lenguaje común que van a tener los distintos servicios, plataformas, aplicaciones para comunicarse entre sí. Y por otro lado está la capa de contenidos en donde en el fondo son las interacciones entre seres humanos. Por lo tanto, las noticias que están en Emol o los posteos que están en Facebook y en el fondo lo que nosotros vemos como seres humanos están en la capa de contenido. Y distintas entidades cumplen distintos roles dentro de este ecosistema. Y por tanto, Netflix está en la capa de contenido porque te entrega películas. Pero Nick Chile está en la capa de protocolos porque se dedica a asignar los nombres de dominio y se dedica en el fondo a ver el tema de los DNS. Y así hay distintas entidades con distintos roles. Sin embargo, uno podría decir que la labor de los motores de búsqueda es exclusivamente conectar un término de búsqueda con el contenido que está dentro de los sitios que están disponibles públicamente para ser indexados. Cuando uno tiene un sitio web, uno puede decidir si uno quiere estar indexado o no quiere estar indexado. Eso quiere decir que si yo creo que el contenido en mi sitio web está disponible o no está disponible para ser encontrado públicamente. De hecho, cuando se habla de la Deep Web, que parece que es una cosa súper, súper, súper oscura, en el fondo la Deep Web es simplemente todo lo que está en Internet, lo cual tú no puedes acceder a través de un buscador. Entonces, el contenido de mi bandeja de Gmail es Deep Web. Y no se puede acceder a él eh, a través de Google, porque no está indexado simplemente. Entonces cuando hacen estos gráficos y te muestran como un iceberg y te muestran que la puntita es internet y el resto es deep web y da la impresión de que internet es pura pornografía infantil, no. En el fondo es simplemente lo que no está disponible a través de indexación y por lo tanto no puedes acceder públicamente a él. Entonces, si nosotros agarramos a los motores de búsqueda y les decimos, tú no solamente estás a cargo de conectar un término de búsqueda con lo que está disponible públicamente en ese espacio, sino que además vas a tener que resolver estas solicitudes y ponderar cuándo corresponde o cuándo no corresponde que un término aparezca en Google o en los motores de búsqueda, dependiendo de los antecedentes de la persona que te lo solicita. Bueno, ahí le estamos dando una labor bien distinta a los motores de búsqueda. Le estamos dando la labor de decidir efectivamente qué está disponible y qué no está disponible en el ciberespacio. Y eso, como los motores de búsqueda son empresas, te genera incentivos. Y desde que existió esta decisión del caso Costeja de decir, ¿sabes qué? Los motores de búsqueda son efectivamente responsables de hacer de datos y por lo tanto tienen que procesar estas solicitudes por parte de los titulares. Bueno, Google fue y dijo, bueno, yo tengo que cumplir con las sentencias judiciales y lo que hizo fue decir, bueno, perfecto, yo voy a abrir un formulario y las personas que quieran hacer solicitudes me llenan este formulario y ahí yo decido a cuáles acepto y cuáles rechazo. Por supuesto que eso fue abrir las compuertas de la represa y la cantidad de solicitudes de indexación, de desindexación han sido gigantescas. Han habido, estos datos están un poquito desactualizados, pero entiendo que han habido más de 3 millones de solicitudes. Eh, y por tanto Google ha tenido que ir revisando una a una cuándo corresponde eliminar de los resultados de búsqueda a un término y cuándo corresponde mantenerlo. Y si se fijan, el porcentaje de aceptación es súper alto, es de un 43%. Entonces, en términos de libertad de expresión y en términos de otros derechos fundamentales, uno esperaría que llegar a la decisión que una información que probablemente fue cubierta y fue
subida a Internet de forma legítima, porque otra discusión es cuando una información es ilegítima y se puede bajar por otras consideraciones de propiedad intelectual, de privacidad y otras razones, información que en estricto rigor es legítima. Las razones por las cuales uno podría llegar a decir, ¿sabes qué? A pesar de que esta información es legítima y fue subida de forma legal a Internet, pero vamos a hacer que deje de estar disponible, uno esperaría que fueran muy de peso. En el fondo, tendría que ser una solución excepcional, eh, cuyos antecedentes en el fondo den a entender que se justifica esa restricción a la libertad de expresión o a el acceso a la información del resto de los participantes. Eso es importante porque si uno lo piensa, la libertad de expresión hemos hablado de que tiene dos aristas. Primero, el yo decir lo que pienso y opinar lo que yo quiera a través de él. Pero también el derecho a buscar información por los medios que yo más estime conveniente. Y por tanto, si Claudio Spiniak le hizo una solicitud a Google de desindexación, yo no quiero que nada relativo a tal sentencia judicial aparezca relacionada con mi nombre, y Google dice, ah, ya, perfecto, te las borro todas. Bueno, si alguien quiere investigar sobre el caso Spiniak y le dejan de salir todas las cosas relacionadas con el caso de abuso sexual, ¿no es eso una restricción o vulneración del derecho a acceder a la información por los medios que mejor estime conveniente? Bueno, yo creo que sí lo es. Y por tanto, tiene que haber una justificación eh, realmente de peso y que sea excepcional para efectivamente restringir este derecho. Y pueden haber casos en que sí lo sean. Puede ser que en el caso de Costeja efectivamente se haya justificado, en el fondo, porque esa información, ya la información Mario Costeja va a ser embargado, había dejado de ser pertinente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho a rectificación? Y hablamos que en el fondo los datos no tienen que ser caducos. Bueno, si hay información que en algún momento fue relevante y deja de ser relevante y deja de cumplir algún propósito, entonces es bastante más fácil justificar que esa información deje de estar disponible. Y por tanto, en el caso Costeja, está bien. En ese momento la persona lo iba a embargar y después ya se pagó y esa información ya no era actualizada, ya no era pertinente, ya no era adecuada, ya estaba caduca. Y por tanto, el hecho de que esa información se mantuviese disponible solo significaba que Mario Costeja estaba teniendo problemas para hacer negocios porque esta información lo perseguía. En cambio, van a haber otros casos en donde va a ser mucho más difícil decidir. Pero si uno ve las estadísticas, uno se queda con la impresión de que esta solución no está siendo excepcional. De hecho, en el 43% de los casos, los motores de búsqueda, en este caso Google, está accediendo a las solicitudes de información, de desindexación. Y ahí yo creo que hay una especie de incentivo perverso. Porque imagínate tú eres Google. Cada solicitud de desindexación que tú aceptas es un caso que se resuelve. Tú aceptas, lo borras y listo, no hay más problema. En cambio, cada solicitud de desindexación que tú rechazas es un caso que posiblemente se te puede judicializar. Y cada caso que se te judicializa significa que tú tienes que tener un abogado, tienes que ir a juicio, tienes que gastar plata, tienes que gastar tiempo, tienes que gastar horas hombre, etcétera, etcétera. Entonces ahí es súper argumentable que hay un incentivo perverso por parte de los motores de búsqueda de simplemente acceder a las solicitudes y ahorrarse el problema. Ahora, eso genera un problema real, porque eso significa que puede haber información que es relevante, que es pertinente, que es de interés público, que hoy día deja de estar disponible en los resultados de búsqueda por este ejercicio del derecho a cancelación por parte de los titulares. Puede ser lo mejor respecto del individuo en particular, pero eso es lo mejor para la sociedad. ¿No tienen el resto de los individuos derechos a acceder a esa información? Entonces ahí está la disyuntiva, la ponderación entre estos derechos en juego. Porque en la disciplina de la protección de datos personales, generalmente tiene sentido que las decisiones respecto de, de los datos personales las tome simplemente el titular respecto
en fondo, en base a su mera autodeterminación informativa. Después de todo, esos datos personales solamente los afectan a él. Yo quiero dejar de estar en esta base de datos porque no quiero que me lleguen correos. Yo quiero eh, echar para atrás, quiero, en el fondo, eh, rescindir mi consentimiento con Facebook y no quiero que Facebook deje de tratar mis datos personales. En principio, esas decisiones solo me afectan a mí. Por eso que pueden ser tomadas por mi mero arbitrio. Pero en este caso, esta decisión de yo no quiero aparecer en los motores de búsqueda puede hacer que información relevante deje de estar disponible para el resto de la sociedad. Por tanto, eso ya empieza a transformarse en el problema de política pública, de cuál es el modelo que vamos a tomar. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? Y aquí, como les puse aquí en la diapositiva, también hay un tema de juez y parte. En el fondo, ya hemos hablado que la ponderación de derechos fundamentales en principio le corresponde a los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, aquí no solamente no se cumple el hecho de que esta ponderación de derechos fundamentales le corresponde a un órgano jurisdiccional, sino que le corresponde a Google decidir algo que, respecto a lo cual, él por supuesto que es uno de los incumbentes, porque es, o sea, no está decidiendo un organismo imparcial, está decidiendo el motor de búsqueda respecto de si cierta información debe estar disponible en su propio motor de búsqueda o no debe estar, sumado a estos supuestos incentivos perversos que pueden existir, en el sentido en que si se acepta la solicitud, se acaba el problema y el motor de búsqueda no tiene más problema. En cambio, cada solicitud que se rechaza es una posible litigación y un posible costo de transacción. Y vamos a Profe, pasar al... ¿Sí, Camila? sí, tengo una duda. ¿Lo que está diciendo es solamente para Europa o uno acá en Chile podría llenar este formulario y pedir la desindexación en Google? Solamente para Europa. Estamos viendo el caso de Costeja, en el fondo, porque en Europa Ah, primero fue la decisión jurisprudencial, que fue el caso Costeja, en donde jurisprudencialmente se decidió que los motores de búsqueda son responsables de bases de datos. Y luego el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, en el fondo, consagró a nivel normativo esta decisión. Entonces, esta idea del formulario en Google está solamente en Europa. De hecho, hoy día tú, si como ciudadano chileno, quieres ejercer tu derecho al olvido, no puedes, porque ese formulario está solamente disponible para ciudadanos europeos. Eh, ah, y de hecho, ahí hay un tema de jurisdicción, porque yo como ciudadano europeo solamente puedo desindexar cierto resultado del motor de búsqueda respecto de mis datos personales, mi nombre, en google.fr o en google.uk o en google.es, pero no lo puedo hacer respecto de google.com, porque en el caso de google.com, eso ya está en jurisdicción estadounidense. Y de hecho, el año pasado, nosotros como derechos digitales participamos de una amicus curiae en la Corte Europea de Justicia, porque Francia pretendía que una decisión de su Corte Suprema tuviese aplicación extraterritorial. Lo que decía la Corte Suprema de Francia es, eh, este caso de derecho al olvido, yo quiero que sea aplicable en google.fr, pero también en google.com. Y eso fue súper discutido, porque en estricto rigor, Francia no tenía jurisdicción respecto de Google internacional. Y finalmente se decidió que bueno, no tenía jurisdicción, pero eso fue algo que eventualmente se discutió. No sé si con eso contesto tu pregunta, Camila. sí, muchas gracias. Y ahora vamos a ver el caso chileno. Vamos a ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia, cómo ha evolucionado la doctrina y cómo va a evolucionar probablemente la legislación en esta materia. Y para ello le voy a pedir a Álvaro, ¿andas con micrófono, Álvaro? Que nos puedas leer el considerando de la sentencia, lento y fuerte. Álvaro
La acepto. Está con Zoom prendido solo para decir, para hacer como que está en la clase. Pam, pam, pam. Hay estrellitas, parece. Eh, ya pillamos a Álvaro volando bajo. Entonces, Lorenzo, ¿podría leer lento y fuerte, considerando de esta sentencia de la Corte Suprema? Sí. Ya. No obstante, después de todo este tiempo, la colisión entre dos derechos constitucionales como lo aludido, aún aún sin llegar a existir, debiera ser actualmente en beneficio del derecho a la reinserción social del que ha delinquido. Todavía no se divisa el beneficio actual para la libertad de expresión de mantener un registro digital detectable por cualquier motor de búsqueda informático. De una noticia, de todos modos, puede ser consultada por métodos análogos mediante el ejercicio investigativo profesional de quien esté interesado en ello. De lo que se trata no es que la noticia deje de existir, sino que brinda accesos automáticos y facilitadores que hagan más difícil o imposible la recuperación y la reinserción social del individuo y de su familia. Caso de este último, no debería afectarse jamás. Esta es, en estricto rigor, la segunda sentencia sobre derecho al olvido, pero es la primera sentencia de una corte superior de justicia en Chile que usa el término derecho al olvido. Y ustedes, si se meten en estos temas de privacidad, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de que las cortes en Chile, la Corte de Apelaciones, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, en general tiende a dar una protección mucho mayor a la honra y en general, a la honra respecto de la libertad de expresión. Por eso que hay tantas noticias, ustedes siguen el Diario Constitucional u otros medios jurídicos, tantas noticias en Chile en donde dicen, Corte Suprema ordena a tal persona a borrar publicación de Facebook que era injuriosa. Corte Suprema obliga a no sé quién a borrar tal publicación. En otros países hay un estándar bastante más alto de libertad de expresión. Pero en este caso, que fue el caso El Mercurio, lo que pasó es que había una persona que había cumplido eh, había cumplido una condena por un caso relacionado con abuso de menores. Y cuando esta persona había terminado de cumplir su condena, él tenía un apellido bien, bien extranjero. Y cuando él fue sentenciado y se hizo el caso y fue considerado culpable, etcétera, etcétera, hubo una cobertura periodística porque él era militar, además. Entonces esta persona era militar, había estado metido en este tema de caso Spiniak, había cumplido una condena por abuso de menores, y cuando salió, él presentó un recurso de protección en contra de El Mercurio diciendo, ¿sabes qué? Esta noticia a mí me afecta a mi honra porque yo tengo un apellido muy particular y por tanto cada vez que alguien de mi familia buscan el nombre de alguien de mi familia, aparece esta noticia y yo ya cumplí mi condena, así que esto afecta mi honra y la honra de mi familia. Y es bien decidor este caso porque es un poco, uno lo podría tomar como que la Corte eh, falló en cada uno de los requisitos que uno tendría que tener en consideración para efectivamente aceptar un caso de, entre comillas, derecho al olvido. No sé que esto no es derecho al olvido porque lo estamos viendo en sede de protección y no en sede de habeas data o a través de la ley 19.628. Pero como los recurrentes usaron el término derecho al olvido, un poco quedó así. Eh, ¿Y por qué? Porque en la discusión sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, eh, que vino a propósito del caso Costeja, el reglamento dijo, aquí hay un problema porque efectivamente
va a tener que existir un sopesamiento entre la protección de los datos personales y otros derechos como la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y por tanto, el reglamento sentó ciertos requisitos. Y esos requisitos, si uno se fija uno a uno, este caso los había fallado absolutamente todos. Entonces el reglamento dice que entre los elementos que hay que tener en consideración para analizar si corresponde o no desindexar un contenido de los motores de búsqueda, primero había que considerar si la noticia era o no era de interés público. Y en este caso, por supuesto que la noticia era de interés público, porque había sido un importante caso judicial relacionado con abuso de menores. Entonces, si un caso es de interés público, va a ser muy difícil demostrar que se justifica su desindexación. Después de todo, es un caso que las personas tienen el derecho a conocer porque es de interés público y es de relevancia. Y por tanto significaría una restricción demasiado elevada sobre este derecho a acceder a información si esa información deja de estar disponible. Y por tanto este derecho a la honra cede ante este derecho colectivo a acceder a información de relevancia pública. Por otro lado, no había transcurrido suficiente tiempo. Eh, de hecho, los recurrentes hablan de que aquí han transcurrido 12 años, pero la verdad es que esos 12 años se contaban desde el transcurso de los hechos. Pero si uno contaba cuántos años habían pasado desde que la persona había cumplido su condena hasta hoy día, habían sido como 5 años. Y por tanto, el transcurso del tiempo también es un elemento a tener en consideración al momento de decidir si corresponde o no la desindexación de contenido. Porque a la medida en que transcurre el tiempo, muchas noticias o muchos contenidos dejan de ser, se transforman en cada vez menos relevantes, cada vez menos actuales y cada vez es más probable que sean caducos, desactualizados o no respondan a la realidad. Por otro lado, se trataba de un funcionario público y por tanto de una autoridad. Y respecto de las autoridades, la barra es mucho más alta. Es mucho más difícil eh, poder justificar la eliminación de contenidos referidos a autoridades públicas, porque las autoridades públicas o las figuras públicas efectivamente sí están sometidas a un nivel mayor de escrutinio y por tanto se colocan a ellos mismos en una situación respecto de la cual voluntariamente en el fondo se exponen al ojo crítico de la sociedad. Y por tanto, un político le costaría mucho más argumentar que un delito de fraude o, por ejemplo, una evasión de impuestos o algo por el estilo, eh, es mucho más difícil justificar que esa información deje de estar disponible a través de este mecanismo, porque justamente ellos son figuras públicas y, por tanto, lo que refiere a ellos generalmente es de interés público o de relevancia pública. Y por último, este caso es muy, muy malo porque como se estaba recurriendo no respecto de Google, sino que respecto de el Mercurio, lo que finalmente se falló no era que se desindexara el contenido, y por tanto que dejara de estar disponible a través del motor de búsqueda, sino que se eliminara la noticia misma. Y eliminar la noticia es algo muy, 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 muy complejo en términos de libertad de expresión. Finalmente, eh, esa nota, ese trabajo periodístico fue realizado de forma completamente legítima y legal en su momento. Entonces, si se fijan, el argumento de la Corte es, bueno, si aquí la información sigue estando disponible porque puede estar en los diarios, pero lo vamos a eliminar del medio electrónico. Y eso yo creo que es un argumento muy, 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 muy flaco. Y aquí si se fijan, en el fondo hay un excesivo celo de la Corte respecto de la honra por sobre la protección de otros derechos. Y por tanto, aquí hay un conflicto entre libertad de expresión, ejercicio del periodismo, debido proceso. ¿Recuerdan cuando hablamos de que en el fondo los motores de búsqueda son jueces y parte en los casos de desindexación? Y esto puede afectar incluso la memoria histórica. Eh, y al mismo tiempo es una discusión respecto de, bueno, quién toma la decisión en último caso. Eh, y al mismo tiempo, la utilización de este mecanismo del derecho al olvido
genera una consecuencia respecto de cómo opera el mismo ciberespacio. En el fondo, porque es problemático que cierta información esté disponible en google.com, pero no esté disponible en google.cl. En el fondo, uno de los principios de Internet es que Internet es unitario. Y por tanto, se supone que al momento de entrar a Internet, todos tenemos acceso a toda la información que está en Internet. Y sin embargo, si a propósito de decisiones internas de tribunales nacionales, en el fondo, cierta información se hace indisponible en ciertas jurisdicciones, pero disponible en otras jurisdicciones, y por tanto yo puedo acceder a la noticia de este caso del Mercurio, de este militar, puedo acceder en google.fr y en google.es y en google.com, pero no en google.cl. Eso genera una balcanización de Internet, es decir, una especie de generamiento de islas en donde el Internet es distinto dependiendo de dónde tú lo estás utilizando. Por supuesto que le pasa a los chinos, en donde el Internet de China hay un montón de contenidos que no están disponibles en China, porque está completamente controlado. Pero eso también es uno de los efectos que pueden ser negativos. Y sin embargo, la jurisprudencia reciente ha ido evolucionando y a mi punto de vista ha ido mejorando sus criterios con el paso del tiempo. Y por tanto, se ha ido sopesando de mejor manera las decisiones relativas a este tipo de solicitudes. Y aquí hay algo que es importante aclarar. Hablamos que el proceso de derecho al olvido a través de la Ley de Protección de Datos Personales, yo recurro ante el responsable de base de datos, después a la Agencia de Protección y después a tribunales, opera en Europa, porque en Europa tienen consagrado esta decisión de que los motores de búsqueda sean responsables de bases de datos. En Chile no tenemos esa decisión al día de hoy. Y la Corte, cada vez que se recurre de protección contra motores de búsqueda, en el fondo, ha sancionado, ha fallado que los motores de búsqueda no les corresponde esta labor porque son meros intermediarios. Pero, cuando estos recursos de protección se interponen respecto de medios digitales, redes sociales u otros contenidos, la Corte sí ha ido aplicando mejores criterios para decir, ¿sabes qué? La eliminación de la publicación es demasiado desproporcionado y en fondo significa una afectación demasiado alta a la libertad de expresión o al derecho a acceder a información y, por tanto, para sopesar de mejor manera, ha recurrido a medidas menos lesivas. Por ejemplo, ha ordenado a los medios de comunicación a establecer notas aclaratorias. Un caso de jurisprudencia reciente respecto de eso era una abogada que había sido formalizada por ejercicio ilegal de la profesión. Y había un medio regional de donde ella vivía que cubría la noticia. Esta abogada fue formalizada hoy y se inició la investigación por ejercicio ilegal de la profesión. Y luego ella salió por una medida alternativa o fue declarada inocente, y ella fue y recurrió ante la corte y dijo, pero esto me afecta en el fondo, porque yo fui declarada inocente, o tuve una salida alternativa y por lo tanto nunca ejercí ilegalmente la profesión, o nunca se demostró que yo la ejercí ilegalmente, pero la gente me busca en Google y aparece que a mí se me formalizaron y la gente se queda con esa impresión. Y lo que dijo la corte es desproporcionado pedir la eliminación de esta noticia, porque esta noticia efectivamente se cubrió legítimamente. Entonces yo voy a ordenar al medio a agregar una nota aclaratoria abajo que diga, esta nota es de tal fecha, y en tal fecha esta persona fue declarada inocente, o en tal fecha se le entregó una salida alternativa. Y por tanto la utilización de notas aclaratorias o actualización de la noticia ha sido utilizada como un mecanismo menos lesivo de poder llegar a este equilibrio entre honra, privacidad, pero al mismo tiempo libertad de expresión, acceso a la información. ¿Y en qué estamos hoy día en la discusión sobre derecho al olvido? No sé si lo vimos en la clase sobre el proyecto de ley de datos personales, pero hoy día el proyecto de ley de datos personales que está en el Senado
define a los motores de búsqueda como responsables de bases de datos. Y al momento de definir a los motores de búsqueda como responsables de bases de datos, en el fondo lo que hace es, en la práctica, consagrar esta figura del derecho al olvido desde la perspectiva de la protección de datos personales. Y sin embargo, no establece, como establece el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, todos estos requisitos o estos elementos a tener en consideración al momento de decidir. Es decir, que se tenga en consideración el tiempo transcurrido, que se tenga en consideración si se trata de una figura pública, que tenga en consideración si se trata de información que es de interés público, y por tanto, de aprobarse el proyecto de ley como está hoy, vamos a quedar un poco como estaba la Unión Europea después del caso Costeja. En el fondo, solamente con la decisión que los motores de búsqueda son responsables de base de datos y por tanto tienen que acoger estas solicitudes de acceso, justificación, cancelación u oposición de los titulares, pero sin estas guías que le permitan decidir. Eso, sumado a que vamos a tener el problema de, bueno, hay un problema de debido proceso, en donde los motores de búsqueda les va a corresponder decidir a ellos, va a haber un problema de estos incentivos económicos para acceder a las solicitudes, y por tanto, esa es la discusión hoy en materia legislativa respecto del derecho al olvido, eh, del cual ustedes se pueden dar cuenta que soy bastante crítico. De hecho, yo creo que hoy día en Chile, el recurso de protección funciona como una válvula de escape para este problema de la ubicuidad o la persistencia de la información. Porque si se fijan, el recurso de protección es expedito, es sumario, no requiere ser patrocinado por un abogado, y se hace desde el punto de vista del derecho constitucional. Entonces, yo puedo ir ante cualquier publicación y decir, ¿sabes qué? Esta publicación, la mantención, la persistencia de esta publicación me afecta en mi privacidad, o en mi honra, o en mi derecho a la reinserción económica o social en la vida social. Y la Corte, que es un órgano jurisdiccional e imparcial, va a responder en base al derecho constitucional y a la dogmática y a la jurisprudencia que está mejor, creo yo, en mejores términos o tiene mejores herramientas para efectivamente hacer esta ponderación entre derechos fundamentales y a poder llegar a una decisión que puede ser menos lesiva que desindexar o derechamente borrar el contenido. Por ejemplo, actualizar el contenido o agregar notas aclaratorias. Fíjense que bajo el modelo europeo, lo que puede hacer el motor de búsqueda solamente es desindexar o no desindexar. Porque es el motor de búsqueda. En el fondo, yo solamente puedo hacer que el resultado aparezca o no aparezca. Pero desindexar un contenido, yo creo que es bastante desproporcionado. Porque hace que para efectos de los usuarios de Internet, eso deja de existir en el fondo. En cambio, hacerlo a través del recurso de protección permite el establecimiento de estas medidas menos lesivas, como son estas notas aclaratorias o solicitudes, órdenes de actualización, que operan en la capa de contenidos y en el fondo le permitan a las personas acceder a la información, pero después decir, ya, aquí dice que esta persona le iban a embargar, pero aquí también dice que la persona ya pagó. Entonces yo me hago una mejor idea de lo que pasaba y no simplemente eliminar la noticia o eliminarla de los resultados de los motores de búsqueda. Así que eso, chicas y chicos, era un poquito la visión que yo les quería dar sobre esta figura del derecho al olvido, y para que se dieran cuenta cómo dentro de la disciplina jurídica del derecho y la tecnología se empiezan a cruzar figuras que tienen que ver con cómo opera el ecosistema digital en términos técnicos, pero también tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con protección de datos personales. Así que espero que les haya quedado una visión panorámica sobre estos temas que están emergiendo con harta fuerza y que hoy día yo creo que son parte importante de la discusión en estos temas. No sé si tienen consultas o dudas.